Queridos hermanos y hermanas, sean bien todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en la conferencia internacional de septiembre de 2021. Estamos viendo el libro de Mateo y el tema general es "Y será predicado este Evangelio del Reino". Yo quiero alabar a Dios por el autor Mateo Leví. Quien sabe cuando lo encontremos, yo le quiero decir que su evangelio fue muy importante para el avance del reino de los cielos acá en la tierra. Quiero decirle que él nos ayudó mucho abriéndonos el misterio del reino de los cielos. Todos sabemos que Dios tiene un misterio y este misterio estaba oculto por los siglos y edades. Hasta aún los ángeles no lo conocían. Pero gracias a Dios, cuando llegó la época de la iglesia, Dios lo reveló a sus santos apóstoles y profetas. Yo quiero leerles Efesios capítulo 1. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Lucifer creyó que la voluntad de Dios era algo superficial, una cosa que se quedaba solamente en el plano de la creación y que él podía servir de mediador a Dios, ayudándolo a gobernar la creación. Pero el misterio de la voluntad de Dios es mucho mayor que eso. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tiene una voluntad y esa voluntad era un misterio. Nadie sabía. Y esa su voluntad fue propuesta según el buen placer que él se había propuesto en Cristo Jesús. ¿Y cuál es este misterio? ¿Qué es lo que Dios realmente tiene en su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos nosotros, ¿por qué abrió el espacio para el tiempo? Él podía continuar viviendo de eternidad a eternidad, solo Dios, pero Él abrió ese espacio para el tiempo. Lo que Él desea es que cuando termine el tiempo, Él tenga a Cristo encabezando todas las cosas y de hacer, de reunir en Él, en el cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Entonces Dios, Él tiene esa voluntad, la cual era un misterio. Queridos hermanos, Dios está usando a su iglesia en la era final ahora para concluir eso. Y la revelación del libro de Mateo es muy importante para este trabajo. Jesucristo, en este evangelio en particular, es revelado como el Rey. Él vino para reinar, para encabezar. Él vino para regir. Él vino para gobernar. Y en Él se reunirá todas las cosas, de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo me acuerdo
el registro del Salmo 68, por favor, abra su Biblia. En Salmos 68, en la era final. Estamos en la era final, en la era de la conclusión de la voluntad de Dios. Ya llegamos en la era de Apocalipsis, llegando ya a la era en que Dios está usando a un pequeño rebaño. Llegamos en la era de que Dios está usando su iglesia en Filadelfia, porque ahora Él encontró las condiciones básicas mínimas para que el Espíritu actúe en su completud. Llegamos a la era de los 7 espíritus, que son las 7 lámparas que arden delante del trono de Dios, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y en este momento, en la era final, Dios se levanta. Versículo 1. Levántese Dios. ¿Se levantó o no Dios? Cuando Dios se levanta, se esparcen sus enemigos. Hermano, no tenemos miedo a los enemigos. Somos infinitamente menos poderosos que los ángeles, que los principados y potestades, y mucho menor en poder que Satanás. Pero nuestro general, en resurrección, él ya fue levantado a la diestra de Dios. Él subió, está sentado a la diestra del Padre. Él está por encima de todo principado y potestad. También en Efesios 1, todo dominio y todo nombre que se pueda decir, nuestro Señor Jesucristo, Él ya está a la diestra de Dios en el trono. Él subyuga todos los principados y potestades, y su autoridad está sobre toda autoridad. Y al final del libro de Mateo, Jesús aparece a sus discípulos y les comisiona a predicar el Evangelio. Y les dice que toda autoridad me fue dada, el de los cielos y de la tierra. Queridos hermanos, nosotros no tenemos poder, no tenemos fuerza, somos de poca fuerza, pero gracias a Dios, nuestra cabeza, Él tiene toda autoridad de los cielos y de la tierra. Por eso es que aquí dice Salmo 68, levántese Dios, se han esparcido sus enemigos y huyen de su presencia los que le aborrecen o los que lo odian. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios se levanta, nos ordena por la palabra profética de ir para las calles, a orar por las personas, hacer comportaje, predicar el evangelio, cuidar de las personas. No tenemos miedo, obedecemos su orden y vamos a las calles, porque Él desea encabezar todas las cosas. El enemigo de Dios trajo caos en la vida de las personas, trajo confusión en sus vidas, y las personas en las calles están sufriendo, están angustiadas, afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Pero nuestro Rey se levanta, aleluya. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría, aleluya. Hermanos, los enemigos huyen, pero nosotros nos regocijamos. Nosotros quedamos muy alegres por lo que el Señor está haciendo en las calles. No tenemos capacidad ninguna de hacer esta obra que estamos haciendo, pero
Dios lo está haciendo por medio de su Espíritu. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Cae su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermanos, si usted es aquel que obedece a la palabra profética, usted es aquel que es encabezado por Cristo, tú eres aquel que no vive más en el plano terrenal, sino que vive en el plano celestial, donde Él es el Rey del reino de los cielos. Si tú vas para las calles, muchos huérfanos van a encontrar Padre. Muchas viudas van a encontrar un juez que hace justicia por ellas. Y Dios, en su santa morada, es Dios en su santa morada. Dios entonces hace con que los solitarios vivan en familia, vivan la vida de la iglesia. Muchos solitarios están en las calles. Cuando oramos por ellas quieren saber a qué iglesia concurrimos. Esas personas también quieren esa vida que tú vives y va para la familia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos cautivos que están bajo la esclavitud de Satanás? Él saca para la prosperidad. La prosperidad está en la iglesia del Señor. Solo que los rebeldes, los que no obedecen a la palabra, los que rechazan al Señor, ellos habitan en tierra seca. Por eso, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Tembló la tierra. También estilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, hasta niños están reuniéndose a esta procesión, a este ejército de Dios. Las propias señales, el propio Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Esta herencia es la iglesia. Cuando estaba exhausta, cuando estábamos exhaustos, Dios cambió nuestro destino. Aleluya. Tú la reanimaste. A partir de 2017, nosotros estábamos en un estado apático, en un estado desanimado, estábamos tristes, pero Dios cambió nuestro destino. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor viene a suplirnos con la palabra profética todo lo que necesitamos. El versículo 11, el Señor daba palabra. La palabra del Señor es una orden. En varias versiones de la Biblia que traducen para orden, el Señor dio la orden. Había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Grande es la multitud. Eso es el ejército. Grande es el ejército de los que llevaban buenas nuevas. Dios trata a la iglesia como su esposa, como su novia. Entonces, los mensajeros nos representan. Están en las calles. Son los colportores. Son los jóvenes de Avanza Joven. Los mensajeros son las mujeres conectadas. Las mensajeras son las redes de cuidados. Las mensajeras son
los colportores por hora. Oh Señor Jesús, gracias a Dios. Grande es este ejército, aunque seamos de poca fuerza y pequeño número, pequeño rebaño. Ahí entonces, gracias a Dios, huyeron reyes de ejército. Cuando vamos a las calles, los principales, los reyes huyen. Príncipe de Grecia, príncipe de Persia, no hacen más frente a nosotros, sino huyen. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Gracias al Señor, nuestras hermanas no son profesionales en predicar el Evangelio, tal vez no sean colportores dinámicos, pero ellas también tienen parte en la predicación del Evangelio, en rescatar a las personas y tienen parte en la distribución de los despojos. Aleluya. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Seré como alas de paloma cubiertas y sus plumas con amarillez de oro. Y cuando esparció la Omnipotente, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes alto, al monte que deseó Dios para su morada? Este es el monte de Sión. Su iglesia en Filadelfia, la iglesia de los vencedores, de los primogénitos. Todos los demás montes representan las autoridades, los dominios. Pero hay un monte más alto, es el monte de Sión. Y el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Bendito el Señor cada día, nos colma de beneficio, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová Él nos librará de la muerte. Quiero mostrarles, hermano, no tenemos miedo de nada. Durante estos 4 años después de la partida del hermano Don, Satanás vino tramando una trampa para destruirnos, una trampa para hacernos parar. Hermanos, no vamos a parar. Después que hablé el mensaje de la mañana, una hermana me llamó. Ella me dice, hermano, yo quiero que tú sepas mi sentimiento. Ayer hice 4 años que el hermano Don partió para el Señor. Y esos 4 años el enemigo trabajó, intentó destruirnos porque nosotros estamos incomodando las puertas del Hades. En las calles somos un pequeño rebaño, pocas personas, pero estamos haciendo el trabajo que grupos grandes de millones de personas no lo hacen. El Señor nos está usando, el Señor nos está poniendo en las calles, haciendo diferencia. Millares de personas están siendo rescatadas por día. Muchas personas están con libros del Evangelio del Reino en sus manos. Y todos los días hay personas despertadas por la palabra de esos libros. Muchos, si en el primer momento no fueron despertados, pero en algún momento de su vida, cuando algo suceda, ellos buscarán conocer al libro. Entonces, hermanos, ya tenemos en 2019 hasta ahora, hasta final de este año, creo que más de 6.500.000 libros están sembrados allí en Brasil, solamente en el Brasil. Muchas semillas brotarán. Muchas vidas vendrán a la iglesia. ¿Ustedes creen en esto? Hoy estábamos conversando en el almuerzo, aunque muchos aún todavía no broten,
no despiertan. Pero estos libros que estamos sembrando, esos 6 millones, pero yo no sé, hasta que el Señor vuelva, la vuelta secreta tal vez, tengamos distribuido 10 millones, 20 millones de libros. Y si tú fuese vencedor, que yo espero que lo seas, que esta conferencia es para eso, nosotros dejaremos sembrados esos libros, pues millones de libros aquí, dejados aquí para la mujer que vendrá para el desierto. Durante la gran tribulación, muchos hijos de Dios vendrán con un alas de águila de otros continentes, vendrán para el continente sudamericano, estarán huyendo de la gran tribulación y acá estas personas necesitarán tener la palabra de Dios para sobrevivir. Aleluya. Dejamos aquí millones de libros. No estamos haciendo una pequeña obra, no. Dios nos está usando para cambiar esta era, para concluir esta era. Por eso, amados hermanos, vamos a juntarnos al Rey. El Rey del reino de los cielos está ahí. Esta mañana vamos a salir del plano terreno. Ese plano, Behemoth aún actúa. Leviatán actúa. Su bondad natural te engaña. Aunque tú no seas un hombre malo, la religiosidad te toma y te engaña. Queridos hermanos, hay una sola salvación, ir para el plano celestial. Aleluya. Dios quiere producir en su iglesia una nueva creación. Oh Señor Jesús. Efesios capítulo 3. Señor Jesús. Efesios capítulo 3. Hablando de misterio, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, por medio del Evangelio estamos criando una nueva creación, una creación que no es más terrenal, una creación que es de otra dimensión. Y esa otra dimensión es la dimensión celestial. Estamos creando un cuerpo de Cristo, miembros de este cuerpo. Somos participantes de esta promesa en Cristo por medio del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, nuestra lucha es el Evangelio. Aquella hermana que me habló hace 4 años, a partir del hermano Don, el Señor hizo muchas cosas entre nosotros. Nos llevó para las calles, rescatar a las personas de las calles, dejando tantos libros en las manos de las personas y cuidando cada día millares de personas reciben la oración, son salvas y muchos contactos son traídos para la iglesia, para la red de cuidado, para cuidarlas. Pero Satanás no duerme, continúa trabajando, pero un día, después de haberse completado los 4 años de la partida del hermano Don, hoy esta mañana, nosotros declaramos la guerra.
Gracias al Señor. No tenemos miedo porque el Señor está delante nuestro. Aquel espíritu que condujo al hermano Don nos también conduce hoy. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso eso, hermanos? Vamos a levantar nuestras cabezas. No nos desanimemos con los ataques del enemigo. No nos vamos a distraer con eso. Decimos no para Él, porque el Señor ya se levantó. Aleluya. Cuando Dios se levanta, Él esparce sus enemigos. Oh Señor Jesús, porque la obra que Él quiere hacer es mucho más que Satanás imaginó. Él quería ser el mediador entre Dios y la creación, pero Dios quiere producir una nueva creación. Y esta nueva creación, Satanás no tiene ninguna competencia. El mediador entre nosotros y Dios de la nueva creación es Cristo Jesús, el mediador de la nueva alianza, del nuevo pacto. Y la nueva creación está acá. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El poder de Dios opera. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué creó todas las cosas? Para producir esta nueva creación. Y esta nueva creación, hermanos, es la iglesia. Para que por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos necesitan saber. Satanás quería ser el mediador, pero él no tiene competencia ninguna para ser el mediador, porque no puede dispensar vida a nosotros para hacer una nueva creación, menos ser un mediador, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh Señor Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, ahí está nuestra esperanza, porque la iglesia es el reino de los cielos. Entonces debemos vivir nuestra vida en los cielos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, este cuerpo que tenemos hoy es un cuerpo de humillación. Apenas usamos para producir algo celestial, algo de otra dimensión, algo de los cielos. Por eso, hermanos, tenemos el reino de los cielos para producir algo para Dios, que es la nueva creación de la iglesia, Señor Jesús. Él transformará este cuerpo de humillación para ser igual al cuerpo de la gloria suya, Señor Jesús. Ese será nuestro verdadero cuerpo. Este no es nuestro verdadero cuerpo. Aquel será nuestro cuerpo permanente, definitivo. Este cuerpo es para producir algo divino, algo celestial, un cuerpo espiritual para Dios. Y Dios abrió el espacio para el tiempo para producir esa nueva creación para Dios. Muy bien. Yo voy a volver
Puedo volver a la recreación de Dios. Génesis 1. Vamos a hablar del segundo día, ¿puede ser? Porque no estoy meramente hablando de los días de la creación, sino que quiero mostrarles que Dios quiere, a partir de la creación, producir algo de la nueva creación. Este fue siempre su propósito ya en Génesis. Esto es lo que quiero mostrarles. En el segundo día, hoy, esta mañana, hablé sobre el primer día, que es la luz. La luz es el propio Dios. Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, dice: Dios es luz y no hay tinieblas alguna en él. Pero este mismo Dios que es luz, Él dice: sea la luz, y fue la luz. Y es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, la creación es una sombra para lo que Dios quiere hacer en nosotros. La creación terrena es la sombra de la realidad que Dios quiere producir en nosotros. El segundo día dice, versículo 6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Para Dios el día comienza al atardecer y comienza al atardecer del próximo día. Por eso los judíos miran el día de esa manera. Desde el crepúsculo de la tarde empieza un día y termina en el próximo crepúsculo del otro día. Y la expansión, ¿qué es? La expansión es la atmósfera. La expansión, hablando de una manera simple, es el aire que respiramos. Gracias a Dios, Dios creó este aire, esa atmósfera en la tierra. Imagínense si no tuviéramos el aire, no sobreviviríamos. Y no solo eso, esa atmósfera produce un fenómeno físico. Ustedes ya oyeron decir que la tierra, versículo 2 de Génesis 1, estaba sin forma, desordenada y vacía, porque había un juicio de Dios sobre las criaturas preadámicas. Entonces las aguas que estaban sobre la superficie de la tierra eran aguas de muerte, aguas del juicio de Dios sobre aquellas criaturas que se rebelaron junto con Satanás. Aquella agua de muerte no produce vida. Entonces las aguas de abajo son aguas de la muerte, son aguas del juicio. Pero Dios necesitaba crear al hombre, y para crear al hombre necesita de una serie de vidas, diferentes niveles de conciencia, y para eso Él necesitaba crear la atmósfera, porque Él necesitaba del agua saludable, potable. La atmósfera o el aire hace con que suceda un proceso físico que es la evaporación del agua. Cuando tenemos la atmósfera, las aguas de abajo, que son aguas de la muerte, que no sirven para beber ni producir vida, comienzan a evaporarse. Y cuando las aguas de abajo se evaporan, ellas ya comienzan a purificarse. Y estas aguas que se evaporan se acumulan arriba en el firmamento en nubes. Y estas aguas que se acumulan en las nubes van a descender nuevamente. Y cuando descienden, estas aguas de arriba son saludables. Estas aguas de arriba se puede beber produciendo vida y mantiene la vida. ¿Lo que quiere decir? Si tú permaneces en el plano terreno, solo tienes agua de la muerte.
Pero si sales del plano terreno, arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos, cambia de plano, va para lo celestial, allí hay agua potable, hay agua saludable. ¿Y quién hace esa evaporación que suceda? El aire, en hebreo o en griego, significa también espíritu. Entonces, cuando el espíritu se movía sobre las aguas, este espíritu hizo con que para que hubiera las aguas de arriba. Las aguas de abajo son aguas de muerte, pero las aguas de arriba son aguas de vida. Entonces, ese espíritu trajo esta separación. Hoy, hermanos, gracias a Dios, tenemos acceso a las aguas de arriba. ¿Tiene o no tienes acceso? Oh, Señor Jesús. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 3. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es una esfera de Él, es una esfera celestial. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sabes que esta palabra de nuevo en el griego, esa palabra de nuevo, es de lo alto, de los cielos, de Dios, de arriba? ¿Sabían? Cuando la Biblia habla nacer de nuevo, es en el original nacer de lo alto. Tú naciste de lo alto. Tú no naciste aquí de abajo. Yo hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento produjo en ti de lo alto, de arriba. Entonces tú perteneces a lo alto. No perteneces a la tierra. Estás en la tierra, pero fuiste engendrado de lo alto. Por eso, hermanos, no vivamos en el plano de la tierra. Vamos a vivir acá en la tierra, pero en el plano celestial, porque ya fuimos engendrados de lo alto. Aleluya. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, gracias a Dios, nacimos de lo alto, entramos en el reino de Dios que es de lo alto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacimos de lo alto, nacimos del Espíritu. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Entonces, el que nació del alto es como el viento. El viento sopla para donde quiere, oye su sonido, para no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso, hermanos, tenemos que vivir en una nueva cultura, no en la cultura de la lógica, no en la cultura humana, vivimos en la cultura del Espíritu. El Espíritu nunca sabe para dónde irá, porque el Espíritu hace la voluntad de Dios. Y nosotros, que vivimos en el plano terreno, somos muy lógicos. Nosotros creemos que Dios va a hacer aquello, pero Dios no hace con la lógica. Él es como el viento, como el Espíritu. Él sopla para donde quiere, no sabe para dónde viene ni a dónde vas. Gracias, hermano. Gracias a Dios vamos a seguir al Espíritu, seguir la palabra. Ser obediente a la palabra es ser simple. Infelizmente, en mi generación, somos muy complicados en la doctrina, pero gracias a Dios, poco a poco fuimos perfeccionados por Dios en entender que la
bendición está en ser simple con relación a la palabra de Dios. Cuando Él habla, cuando Dios habla, sigue, crea. Como Caleb y Josué, Dios habló que iba a entrar a la tierra de Canaán y vamos a creer. No, las ciudades son fuertes, los hombres son valientes, son gigantes. La tierra mana leche y miel. Trajeron hasta un cacho de uva entre dos personas. Todo es maravilloso, pero no tenemos condiciones de entrar. Pero Dios dice, entre. Dios dijo para poseer la tierra. Dios dice para entrar en la buena tierra. Pero aquella generación se quedó. Hermanos, no queremos ser esos. Queremos ser de la nueva generación. Esa nueva generación tiene la cultura del Espíritu, es obediente. Esa nueva generación es simple. Esa nueva generación va a las calles, oye la palabra profética. Esa generación obedece a la palabra profética. Y los milagros suceden con esa nueva generación, porque son nacidos del Espíritu y viven por el Espíritu. Ellos no siguen las reglas terrenales, siguen las reglas de los cielos. Aleluya. Versículo 12 y 13. Si os dijo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Si os dijere las celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor Jesús, Él descendió del cielo, entonces Él es de lo alto, desde arriba, Él sabe lo que pasa allá, Él no vive siendo comandado por las cosas de la tierra, sino por Dios en los cielos. Capítulo 8 de Juan. Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo. Está hablando a los judíos. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿Tú eres capaz de decir eso? ¿Decir eso ahora? Porque tienes un nuevo nacimiento, que naciste de lo alto, puedes decir también. Nosotros no somos de abajo. Nosotros somos de arriba. Hable para usted mismo. Yo soy de arriba. Así como Jesús de este mundo no era, yo tampoco de este mundo no soy. Oh Señor Jesús. Primera de los Corintios 1. Versículo 10. Oh Señor Jesús. Es primera de los Corintios 2. Como está escrito, ni ojos vieron, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, con la que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Si tú quedas al nivel del plano terreno, nunca percibirás las profundidades de Dios. Pero gracias a Dios, en estos últimos 4 años, tantas revelaciones inéditas que el Señor nos dio. El Señor está abriendo los misterios de las profundidades de Él. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu y el Espíritu escudriña. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos,
no vivimos por nuestra mente humana. No estamos acá regidos por las reglas humanas, reglas terrenas, sino andamos por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No analizamos con la mente, sino con el espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué es eso? Y para las calles, comportaje, es una locura. Pero hermanos, esta locura está infernizando la vida de Satanás, porque no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente, pero en cambio el león espiritual deje de ser un hombre terrenal, vamos a ser un hombre espiritual, el cual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? A nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oh Señor Jesús. Hebreos capítulo 11. Ya leímos hoy esta mañana el versículo 3, pero quiero repetir el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza acá es hipóstasis. Existe esta palabra en portugués. La fe es la hipóstasis de lo que se esperan. Y esa misma palabra está en el capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos. El Cristo, quien es el resplandor de su gloria y la expresión misma de su sustancia. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, de su sustancia, que es hipóstasis. Entonces la fe, hermanos, vuelve real, vuelve concreta. ¿Qué cosa? La sustancia de Dios, el ser de Dios. Nosotros, hombres naturales, nunca conseguimos tocar y entender, pero gracias a Dios, cuando creímos en Jesús, se produjo en nosotros fe. Aleluya. Esta fe es la capacidad de que tengamos acceso a las cosas de Dios. Hoy tenemos acceso a la sustancia de Dios, a la hipóstasis de Dios por medio de la fe. Es una ventana que hace atravesar de este mundo terreno para un mundo celestial. ¿Tú quieres salir de este plano terreno para el plano celestial? ¿Quieres seguir la palabra que Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado? Es por la fe. La fe hace con que tú atravieses por esa ventana y alcance las cosas celestiales. Esto es lo que quería decirles a ustedes. Por eso, en el capítulo 11 termina diciendo, por la fe obtuvieron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios continúa formando las cosas trabajando por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho y lo que no se veía. Aleluya. Entonces Dios en verdad quiere trabajar la realidad de lo invisible para lo visible. Nosotros estamos recibiendo la realidad de lo invisible. Dios quiere producir
una nueva creación, un nuevo hombre a través de lo visible, a través así lo visible será producido. Yo estoy animado. Yo no sé si usted se encuentra así. Dios quiere hacer este trabajo en nosotros. En el tercer día, que dijo Dios, Génesis 1, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. La porción seca Dios llamó tierra y la reunión de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Y ahí comienza a posibilitar la generación de vida en su nivel más inferior. Después dijo Dios, produjo la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios habla y las cosas suceden. Hoy lo mismo. Dios habla por medio de la palabra profética y las cosas suceden. La tierra pues produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Hermanos, Satanás arruinó la primera creación, pero Dios está restaurando su creación en la tierra. Llega el tercer día donde surge la porción seca, posibilitando el surgir de la vida más elemental. Entonces cuando Dios ve, dijo que era bueno. Estas cosas creadas en la tierra estaban conectadas como creación a Dios. Dios, Cristo, es el punto de conexión, es el centro de conexión. Es el sunistao, en el todo subsiste. Él es aquel punto que une todos los puntos, une todos en un todo. Cristo es el centro de la creación. Entonces, cuando Él creó, Él conectó toda su creación, todo se hizo por medio de la palabra y todas las cosas fueron creadas, fueron conectadas por medio de Cristo a Dios. Oh Señor Jesús, Dios quiere producir alguna cosa. Y el tercer día se refiere a la resurrección de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 15. Vamos a primero a los Corintios 15, versículo 4. Versículo 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, en el tercer día representa la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo, que es la realidad, produjo de lo invisible, produjo el surgimiento, que es la porción seca de la tierra. Entonces, todo lo que Dios tiene en la tierra de la creación tiene su realidad en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Entonces, Cristo, cuando resucitó, se volvió una buena tierra, y esa buena tierra comienza a producir frutos, produce riquezas. Eso está en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, Señor Jesús. Vamos a empezar por el versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Yo ya usé este versículo para describir que nuestro Dios es nuestro Dios triuno. En la esencia Él es el único Dios.
el agua que Él quiere proveer al hombre es Él mismo como vida al hombre. Pero Él era un manantial profundo. No tenía acceso, nadie vio a Dios. Él vive en la luz inaccesible a los hombres. Nadie puede acercarse y llegar a Dios, pero un día ese Dios llegó a nosotros por medio de Cristo, y ese Dios por medio de nosotros llega por medio de la fuente, y esa empieza a aflorar el agua que estaba en el manantial profundo, subiendo a la superficie, trayendo Dios a la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Aleluya. Este Jesús, y Él vivió aproximadamente 2000 años atrás, y Él murió, pero también resucitó, y Él se hizo el Espíritu que da vida. Y este Espíritu continúa trayendo esta agua, fluyendo esta agua como arroyos. Entonces, de esta tierra, Dios nos suple una buena tierra, una tierra que tiene agua. Gracias a Dios, Cristo como esta buena tierra tiene agua abundante. Y esta agua es el propio Dios. El propio Dios, que en esencia es uno, es el agua que está en el manantial, es la misma que está en la fuente y también que está en los arroyos que bebemos. Él es también tres. Él es el Padre, el manantial. Él es el Hijo, la fuente. Y también el Espíritu, que es los arroyos. Y así Él alcanza al hombre. ¿No es maravilloso? Todo esto está en esta tierra. No solo tiene esto, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Cada una de estas plantas tiene significado espiritual que no tengo tiempo de explicar. Tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermanos, Dios nos dio esta buena tierra. Cuando hizo surgir la porción seca, Dios quería decir, Dios, voy a dar esta buena tierra a la nueva creación para producir una nueva creación, para formar esa nueva creación. Y esa nueva creación come y bebe de esa agua, de esa tierra, de la riqueza de esa tierra que es Cristo. Oh Señor Jesús, vamos a comer y beber de Cristo, invocando su nombre, orando y leyendo la palabra, oyendo la palabra profética, rumiándola, practicando. Hermanos, vamos a disfrutar de toda la riqueza de la buena tierra que es Cristo, y nosotros dejaremos a Dios producir la nueva creación en nosotros. Aparentemente vivimos en la tierra, pero acá en la tierra se está produciendo algo celestial. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, versículos conocidos. Voy a aprovechar a leer lo que hablé de memoria, del 19 en adelante. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Hace mucho que no hablamos sobre esto. Por ejemplo, en su casa, en su despensa, en su heladera, tú tienes las riquezas de Brasil.
Nosotros tenemos las riquezas de Cristo, pero son ítems de riqueza: trigo, cebada, cobre, hierro. Pero cuando la iglesia disfruta de las riquezas de Cristo, ella se vuelve la plenitud de las riquezas de Cristo. ¿Y a quién puedo mostrarles un ejemplo? ¿Quién? Amir es la plenitud. Allí miren, Amir comió mucho, ¿no? Muchas riquezas del Brasil, de América del Sur, Paraguay. Comió de las riquezas y tú eres la plenitud de las riquezas que tú comiste. Están entendiendo la diferencia entre la riqueza y la plenitud. La riqueza son los artículos de la riqueza de la tierra, pero la plenitud es la riqueza que tú comiste, digeriste y eso se volvió parte suya. Entonces las riquezas de Cristo no pueden quedar estacionadas como doctrina en su cabeza, tiene que volverse parte suya. Tú necesitas tomar esta palabra profética, rumiarla, necesitas disfrutar, practicar, asimilar, tener comunión con los hermanos y experimentar en el día a día, en su colportaje, en la predicación del Evangelio, en el cuidado de las personas, en las experiencias del servir con los hermanos, con las hermanas, las mujeres conectadas. Todo esto te dará experiencias que tú necesitas de riquezas. Con esas experiencias, cuanto más tú trabajas en ella, más esas riquezas te suplirán para ser parte suya, se vuelvan sus celdas. Y así tú serás la plenitud de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Oh Señor Jesús, ahí tú te vuelves una iglesia edificada. Mateo 16. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrita para la edificación, y sobre esta piedra, que es la roca o la revelación de Cristo, en el versículo 16, es la roca, el fundamento. Y sobre esta roca, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, esto es lo que el Señor está haciendo. La iglesia no es una entidad religiosa en la tierra, no es algo organizado, una organización humana terrena. La iglesia no es eso. La iglesia es algo celestial, formado por personas que nacieron de lo alto. La iglesia es aquella entidad que disfrutan de las riquezas de lo alto. Son compuestas por personas que no viven en el plano terreno, sino en el plano celestial. Así Dios entonces nos está edificando. No somos piezas sueltas, materiales de construcción sueltos. Estamos siendo edificados en una iglesia edificada. Y esa iglesia edificada, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mientras nosotros no dejamos Cristo edificarnos, somos vulnerables aún a los ataques del enemigo, pero el día llegará que estaremos totalmente edificados. Si las puertas del Hades no tendrán cómo atacarnos, no nos vencerán. Al contrario, en aquel día, nosotros, la iglesia, vamos a participar de la boda del Cordero, vamos a unirnos con nuestro novio. En Apocalipsis 19
y seremos el ejército de Cristo para luchar contra el anticristo y sus seguidores. Vamos a derrotar de una vez la usurpación de Satanás en los reinos de la tierra. Oh Señor Jesús, entonces vamos a introducir el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos en su manifestación. Hermanos, estamos en este proceso. Estamos en este proceso. Yo no sé cómo más arrancar mi corazón para decirle, este es mi encargo. Vamos a producir algo celestial. Satanás teme, nuestra inteligencia humana no teme. Nuestra bondad natural tampoco la teme. Nuestro celo por el Señor en el alma tampoco lo teme, pero Él teme cuando comenzamos a vivir en los cielos, cuando disfrutamos de las cosas celestiales. Entonces de nosotros será producido algo celestial, una iglesia edificada, no algo material suelto. Gracias al Señor. Yo alabo al Señor por tantas cosas que están sucediendo entre nosotros. Un live con las hermanas una vez y algunos hermanos comenzaron a preguntar en el chat. Yo también quería tener una compañera espiritual. No tengo ninguna aquí en mi región, en mi iglesia. No tengo a alguien que me ayuda, que sea mi compañera. Hay una hermana le dijo a esas personas que preguntan, la mejor manera que tenga compañera es sirviendo. Si usted sale junto con alguien para hacer comportaje por hora, si tú sales con alguien para orar por las personas, si tú cuida de algunas de esas personas, con seguridad Dios te dará una compañera espiritual. No vivas sola en la iglesia. Necesitas tener a alguien a tu lado. Necesitas edificarte con alguien. Pero ¿cómo consigues a alguien? Sirviendo. No conseguir a alguien para ir a un hotel, para salir de vacaciones, sino sirviendo. Sirviendo en las redes de las conectadas, sirviendo en el Avanza Joven, sirviendo en el colportaje, sirviendo a salir a orar por las personas, predicando el Evangelio, servir en las conectadas, en la red de cuidado. Yo tengo seguridad que Él te dará una compañera o compañero para ti. Eso no es así. Seguramente va a ser edificado, sino con muchos. Y esa iglesia edificada, Satanás no tiene cómo atacar. Ustedes están viendo este auditorio acá construido. Hay muchas cosas hechas de hormigón. Donde están pisando el piso es también de hormigón. Acá abajo también de la plataforma es de hormigón. Cuando material de construcción con hierros, con barras de hierro y bolsas de cemento y camiones de piedra y de arena, se puede remover, puede colocarlas en un lugar o en otro. Pero en este concreto ya no tiene cómo sacar esos materiales porque están ahora edificados. Ahora están juntos edificados. Entonces, contra la iglesia edificada, Satanás no tiene cómo luchar, gracias a Dios. No tienes solo. No sea un material de construcción suelto. Fuiste hecho para la edificación. Edifíquese con las personas y vamos a volvernos una entidad celestial que es la iglesia edificada. Aleluya. Señor Jesús. Y así te volverás una iglesia gloriosa, como Efesios 5 nos dice. Señor Jesús. Efesios 5. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó. Y la iglesia no es algo terrenal, sino celestial. Para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, nosotros aún, el material de donde el Señor nos trajo para para la edificación de la iglesia, aún venimos del hombre natural. Éramos pecadores y Dios entonces nos está purificando por el lavaje del agua por la palabra. Todo, hermano, es por la palabra, ¿no es cierto? Dios creó este universo por la palabra. Dios está edificando la iglesia por la palabra. Dios está lavando y purificando la iglesia es por la palabra. Todo es por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo, para santificarla por medio del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Este es el objetivo final de Dios, presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. No hay vejez, no hay mancha, hermanos. Tenemos aún vejez espiritual, tenemos manchas, pero un día nosotros vamos a ser trabajados de tal manera por Dios hasta haciendo algo sin arruga y mancha, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, oh Señor Jesús. ¿No es maravilloso? ¿Y qué quedará? Apocalipsis 29. Apocalipsis 19, versículo 7. Usémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, el resultado de todo este trabajo, arrepentirnos para el reino de los cielos, el reino de los cielos es la iglesia y Él producirá una iglesia gloriosa. Y esa iglesia gloriosa será hecho de personas de vestidos blancos. Estará vestido del lino finísimo, que son las acciones justas de los santos. Hermano, Dios quiere trabajar de tal manera que su palabra, que la palabra de justicia que llega a nosotros no quede solo del lado de afuera, sino que esta palabra de justicia pueda estar dentro de nosotros y vivir esa justicia. Es fácil, hermano, predicar. Es difícil. Es vivir lo que predica. Por eso, hermanos, vamos a atender para eso. Él está haciendo este trabajo en nosotros. Ya nacimos de lo alto, ya nos arrepentimos, ya salimos del nivel terreno para vivir el nivel celestial. Dios nos está edificando como algo celestial. Estamos siendo preparados, santificados para volvernos la novia. Esta novia no puede ser falsa, no puede tener una fe con hipocresía, con fingimiento, no, sino no podemos ser aquellas personas que hablan del Señor pero no viven. Necesitamos vencer y vencemos por la palabra del testimonio que damos. Hablamos pero vivimos. La palabra se vuelve nuestro testimonio. Entonces, estos participarán de las bodas del Cordero. ¿Quién quiere participar del casamiento del Cordero? Este casamiento no participan todos los cristianos. En este matrimonio, este casamiento participan solo los vencedores. Por eso, hermanos,
Vamos a vivir la realidad del reino de los cielos. Y después del casamiento, uniéndose con nuestro novio, Cristo y la iglesia se volverán una sola entidad, un solo espíritu. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y así unidos, hermanos, estaremos listos para definitivamente barrer los reinos de esta tierra, de esta faz de la tierra. Entonces surge que Apocalipsis 19, versículo 1, 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los seguían un ejército en los cielos. Nosotros ya estaremos en los cielos, montando en caballos blancos, con vestiduras de lino fino, blanco y puro. Y sale de su boca una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente llegó la hora de Cristo reinar. En este proceso estamos. Estamos hoy, hermanos, viviendo la realidad del reino de los cielos, y en el fin llegaremos hasta acá. ¿Y qué sucederá? El capítulo 20, versículos 2 y 3, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Al final del 19, que vamos a derrotar al anticristo, derrotar a sus seguidores, terminando con los reinos de este mundo de una vez por todas. Y en el capítulo 20, vi descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después de nuestra lucha este ángel prenderá a Satanás por 1000 años, y nosotros reinaremos con Cristo por 1000 años. Y esto está en el final del versículo 4. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Los hermanos, vamos a salir de la tierra, vamos a vivir en los cielos, edificar esta iglesia. Vamos a sacar de la usurpación de Satanás de los reinos de esta tierra. Vamos a aprender a Satanás por 1000 años y reinar con Cristo por 1000 años. El final, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y aún salir, y engañará a las naciones en la región de Gog y Magog, a reunirlos para la batalla contra el campamento de los santos del pueblo de Dios. Versículo 10. El diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Terminó nuestro trabajo, y nosotros vamos a reinar para siempre con Cristo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Yo quiero terminar con Lucas 21. Lucas 21. Porque estamos aún en el medio de la batalla, de una batalla. Lucas 21. Versículo 25. Haverá sinais no sol
Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Al final de los tiempos, Satanás, el día de él está llegando, sus días finales. Estamos ya en estos días, estamos cerca de esos días. Hermanos, el Señor delimitó. No tengo tiempo de leer. En Job habla toda la bravura de las ondas del mar. Es lo que está sucediendo. ¿Cuánto más? Las calles están en las calles, la iglesia en las calles rescatando personas. El mar se enfurece, intentando amedrentarnos y debilitarnos. Solo que el Señor estableció un límite para la actuación de las ondas del mar. El Señor dijo, Él puso arena por límite. Desde acá tú no puedes pasar. Entonces no vamos a temer de la bravura de Él. Aquí nos dice, la tierra, había angustias entre las naciones confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, pero Dios estableció un límite. Él puede intentar tragarnos, intentar destruirnos, pero Dios dice, hasta acá tú puedes llegar y no pases. Dios nos protegió con la arena del mar. Por eso continúa. Cuando estas cosas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Oh Señor Jesús. Vamos a terminar por acá. Vamos a edificar esta iglesia. Nosotros somos aquellos que nacieron de lo alto. Nosotros nacimos de Dios, nacimos de arriba. No somos de acá de la tierra. Nuestro Señor Jesús no pertenece a este mundo y tampoco no somos. Nosotros somos un pueblo celestial, por lo tanto, hermano, no vivamos más en el mundo terreno. En el nivel terreno estamos sujetos a la religiosidad, estamos sujetos a la bondad natural, estamos sujetos a Behemoth, que nos engaña, que es el hipopótamo, que mató muchos creyentes en África. Pero nosotros, hermanos, queremos salir de esta esfera, fuera de su dominio. Juan el Bautista no salió de la tierra, él fue tragado. Él murió por Herodes. Hermanos, vamos a salir de esta tierra. Vamos a ir para los cielos, vivir en los cielos, pensando en las cosas de arriba, donde Cristo vive sentado a la diestra de Dios, buscando las cosas de lo alto. Que nuestra vida, porque está oculta en Cristo, en Dios, cuando Él se manifieste, con Él también seremos manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. Es eso. Vamos a edificar la iglesia, vamos a predicar el evangelio, vamos a derrotar al enemigo, ya lo declaramos la guerra. Él declaró la guerra contra nosotros. Vamos a salir para las calles, vamos a predicar el evangelio. Vamos a ser aquellos que predican y oran por las personas en todo lugar. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a todos ustedes. Amén.